Bárbaro. Si bien figura un nombrecito ahí abajo que dice Sergio González, voy a pedir que te presentes, más allá del nombre. Bueno, Fernando, un placer por este espacio. Mi nombre es Sergio González, soy psicólogo, psicoterapeuta, me formé en la especialización de AIGLE, que está en convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me formé durante mucho tiempo en lo que tiene que ver todo el camino de trabajar en equipos multidisciplinarios relacionados con el tratamiento de los consumos problemáticos, y después, digamos, todo lo que tiene que ver con la docencia y la investigación, hice un camino, digamos, un trabajo que tiene que ver con todo el pensamiento decolonial, sus posibles influencias en la psicología, y después en lo que es los últimos trabajos, que es hacia donde me encamino, tiene que ver con la psicología del arte, integración del arte, la psicología, y son las últimas presentaciones que hice en congreso, van por ahí. Docente, investigador, psicoterapeuta. Vos sabés, me quedé sin palabras, porque estoy pensando en muchas cosas de las que acabo de enterarme que decís, algunas ya las sabía, pero cuando me puse te voy a decir algo, confesar algo, cuando me puse a leer el texto en el teléfono, que eso también es un temita, pero bueno, en un momento me perdí. Digo, ¿de qué está hablando? Y esto, me refiero al texto de la ponencia creo que lo hiciste en coautoría, lo descolonial. Primero que Acerca de la opción de colonial. no conocía la terminología. Decolonial. Entonces te iba a preguntar eso. Por un lado, vamos a ser desordenado en el tiempo, seguramente. Pero, a ver, ya que nombraste la palabra y que acabo de leerla, digo, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? Bueno, por ahí, alrededor del año 2010, más o menos, Elizabeth Nóbrega, que estaba La profe. docente de la Facultad de Psicología, bueno, era la titular Gran. de la Cátedra de Sistemas 1, donde yo estoy, a la cual pertenezco. En ese momento, ella introdujo estos temas de la mano de lo que es el pensamiento de Ignacio Martín Baró, que es la psicología política de Ignacio Martín Baró, la psicología social de la liberación, todo el pensamiento crítico muy relacionado con Centroamérica, bueno, Marisa Montero, todo lo que impulsó en psicología comunitaria. De ahí empezamos a pensar posibles relaciones con este campo que tenía que ver con la producción de Enrique Dussel, de Mignolo, de Aníbal Quijano, que eran todos autores que venían de otras ramas, no de la psicología, sino de la sociología, la filosofía, la lingüística, la semiología, bueno, y ahí. Pero pensamos que tenía relación por las referencias comunes, que era Franz Fanon, los Condenados de la Tierra, ¿no? Esos libros clásicos, Piel Negra, Máscaras Blancas, bueno, ese pensamiento crítico de los años 50, 60, Aimé Césaire, los poetas de la negritud, bueno, ese pensamiento crítico había influenciado tanto a Martín Baró en psicología política y a varios autores, Maritza Montero, por ejemplo, más directamente ya por el pensamiento decolonial de Dussel, Marisa Montero, que lo cita permanentemente, dialoga con él. Entonces, bueno, empezamos a pensar, digamos, qué ámbitos, qué influencia podía tener en la psicología, si había efectos de eurocentrismo en la psicología, si había una descalificación a priori, digamos, de los saberes que se construyen los psicólogos en Latinoamérica, y de alguna forma, alguna cierta... ¿Cómo hicieron para investigar eso? ¿Cuál fue el método, la forma? Para empezar a pensar esas preguntas que me parecen interesantísimas. Sí, primero, bueno, lo que fue examinar la obra de Martín Baró y examinar si había referencias concretas y a qué pensadores, ¿no? Porque es un pensador muy complejo, Martín Baró, que digamos, jesuita, sacerdote, psicólogo social, psicólogo político, con una formación en Norteamérica, digamos, cómo esos cruces hacían que, digamos, le dieran una complejidad
sacerdote tercermundista, digamos, ¿no? Esta cuestión, ¿no? ¿Qué sería psicólogo político? ¿Viste cómo suena nombrarlo así, como si fuera una rama de la psicología, que me parece maravilloso? Y existe la Porque rama de la psicología yo política, creo claro. que todo psicólogo es político, Ah, si ni lo hablar, viviera. sí, no, eso Por está eso, ¿qué ahí. sería psicólogo político? Vos lo decís como el nombre de una disciplina de orientación, digamos. ¿Hay una orientación? Bueno, hay una cátedra, por ejemplo, en San Luis está la cátedra de psicología política, o sea, es Hermoso. una. Claro, claro. ¿Tenés idea de qué la va? ¿Qué? O sea, ¿Byung-Chul Han, digamos? no, la rama, digamos, que tiene que ver con ¿cómo sería la cuestión más cuantitativa y más ligada a las elecciones? Hay muchos psicólogos que trabajan junto con sociólogos, junto con politicólogos, lo que son, por ejemplo, estudiar el elector. Esa es la rama más norteamericana, digamos, de la psicología Sí, política. ok. Bueno, pero está la psicología política crítica, que es, por un ejemplo, la de Martín Baró, que no se limita al pensamiento de Baró a la psicología política, pero ha escrito mucho sobre ese tema, Okay. a la psicología comunitaria, la psicología crítica latinoamericana, social, es una psicología social de Sí. corte de la liberación, lo llamaba Martín Baró, con una perspectiva política. Y ahí sí empieza, digamos, ya no importa tanto, digamos, es más por este lado que vos decías, un poco de si toda psicología es política, bueno, vamos a liberar la psicología desde una perspectiva, digamos, de crítica, sea una psicología crítica en términos políticos, Sí, totalmente. del sometimiento, digamos, ideológico, decía Martín Baró, un término que él todavía usaba mucho, de esa falsa conciencia de, digamos, por ejemplo, si se estudia un tema como el fatalismo y los psicólogos hacen una lectura psicologista, es decir, tratan de explicar una categoría social, económica, cultural muy compleja de las mayorías populares latinoamericanas y le dan una interpretación psicologista, explican todo, ¿Qué sería una interpretación psicologista? y explicar como si fuera una cuestión de personalidad, es decir, bueno, ¿por qué, digamos, las clases más vulnerables no logran tener su organización bueno, porque son vagos, todo el estereotipo empieza a jugar ahí, ¿no? Empieza a jugar el perjuicio. No, yo te lo pregunté a propósito, que sería una lectura psicologista, porque a la vez dentro de lo psicologista hay muchas ramas del psicologismo. Claro, pero acá sería una reducción al nivel psicológico, cuando en realidad el fenómeno que estamos estudiando es político, económico, cultural, Sí, social. total, total. Y aparte, fíjate esto, Sergio, así como está la cuestión también con la medicina, históricamente, digo, digamos, cuando hablamos de salud como entidades separadas, lo físico, lo psíquico y lo social como entidades separadas y no totalmente interdependientes, por donde lo pensemos, son tan interdependientes que cualquiera de esas tres variables, modificando alguna de ellas en el mejor estilo de la teoría general de los sistemas, se modifican las otras partes inevitablemente. Me alimento mejor, es probable que influya en cómo me sienta. Al revés, me siento mejor si me alimento mejor, ¿no? Porque por ahí no hay ganas o no hay forma de, suponete, alimentarse mejor, pero había escuchado no hace mucho, suena como muy yankee en un punto, ¿no? Esto de, bueno, no esperes a sentirte bien para hacer tal cosa, sino primero hazlo y después, bueno, no está mal la idea, ¿no? Es decir, eh, quizás haciendo tal actividad estamos reconvencidos que puede estimular hasta químicamente, si querés también, para que le dé como más plano científico, lo digo irónicamente, ¿no? Las ciencias sociales creo que tiene que ver, esto que decís vos, ninguneo a las ciencias sociales me parece que en parte viene por el método de investigación. Pareciera que lo que no es cuantitativo mmm, no tiene importancia cuando una investigación da por resultado un porcentaje de las cosas. Eh, entonces, para que no me quiero ir con la idea. Eso te decía, las variables estas de lo psíquico, lo social y lo orgánico, en el sentido, digo, eh, no está mal pensar, digo, posturas ¿qué tal si en vez de estar motivado me pongo a aprender un instrumento, por más que esté re depre,
pero es probable que el recorrido de lo que sucede con el instrumento y con la música haga que me influya en mi estado de ánimo posteriormente, al revés. A lo que voy es que me llama la atención que todavía tengamos, siento yo eso, ¿no? Que andar aclarando que las cosas son interdependientes, ¿no? Los factores Y en el ser humano. totalmente, sí, tal cual, coincido plenamente con la CIS. Y bueno, y desde esta perspectiva, digamos, que estábamos hablando, son todos del pensamiento complejo, o sea, piensan, digamos, como post teoría de los sistemas, post esto que estás diciendo. Claro, por supuesto. Totalmente. Pero ellos, como están pensando en una psicología social, no una clínica, entonces en la psicología social, digamos, está bien, nosotros pertenecemos a un país divino, en el sentido, nosotros, digamos, si alguien quiere estudiar, tiene la universidad gratuita, cuesta un Perú para alguien que viene Por ahora. desclasado, pero va, y tiene por ahora, y esperemos vamos a ir a la lucha para que se pueda sostener. Pero imagínate otro tipo de contexto, y bueno, ya ahí hay un condicionamiento Sí, social que no es por el esfuerzo que pueda hacer individualmente una persona. perfecto. Bueno, lo aclaré esto del por ahora porque creo que también ahí entra lo político como metiéndose en lo psíquico, digamos. Mm. Directo o indirectamente, hecho con estrategia o sin estrategia, pero sucede, estaría sucediendo, por supuesto. Escúchame, por un lado te iba a preguntar, nombrás, vos dentro de todo lo que haces y has hecho, que ya con lo que conozco que has hecho es un montón, incluso durante que es donde nos conocimos, cuando iniciamos en la carrera de la licenciatura de Psicología en Mar del Plata, año 91/92. Quiero decir, ¿por qué crees que llegás hoy a estar interesado en este tema? Si tenés que hacer un resumen de por qué estás haciendo esto, ¿por qué crees? A mí, bueno, un poco es también las tradiciones que uno va tomando, es decir, un poco fue una continuación de la cátedra en la que pertenecía, también es cierto, uno no... pero ¿por qué me convocó subjetivamente? Y bueno, un poco esto digamos, que estábamos hablando, es decir, el tema de estar en una lucha política, en un contexto social en el cual empuja, digamos, por ejemplo, esto, pero que ya lo estuvo en los 90, y nosotros compartimos todo lo que fueron las tomas de las universidades en el año 95, Claro. pertenecimos a un centro de estudiantes ultra combativo, que bueno, no llegamos a tomar el centro de estudiantes, pero recuerdo, era el contexto de las Pero, tomas. pero, pero viste que te viene a la memoria, y a mí también, y que, digamos, ¿vos crees que éramos conscientes cuando eso estaba pasando, que esto nos iba a marcar para toda la vida, incluso para la profesión? ¿No sentís que esto también, de alguna manera, influye en nuestra manera de trabajar? Sí, sí, tal cual, sí, sí. Coincido La totalmente. vivencia, ¿no? Esta vivencia que yo también me la acuerdo Sí. cada tanto, ¿no? Y bueno, los jóvenes un poco renovaron ahora ese Sí, compromiso porque, ok. bueno, en el proceso que fue este año en la Facultad de Psicología de la Universidad Ok, Nacional de Mar del Plata, sí, digamos, sí. empezó, digamos, algo muy tímido y terminó con una presencia Mirá impactante y una mirá qué lucha. bien. Sí, algunos los sigo por alguna cuenta de Instagram y sí, tal cual, me encanta, me encanta. ¿A vos te parece, a vos te llama la atención esto? Mira, ¿a qué voy con esto? Para allá a mí no me llama la atención, pero sí vamos a decir que no sé si ocurre en todos lados de esta forma. Eso quizás lo sepas, digamos. Acá, quiero decir, la formación y lo político que tiene una formación, cómo influye también en la conducta del alumnado Mm. y del docente, ¿no? Quiero decir, de allá no me sorprende, digamos, y quizás de la UBA tampoco, pero vos lo ves como una obviedad, digamos, este compromiso del alumno más comprometido socialmente, No, del no, alumno de no. psicología, digo. Se volvió a construir, no es que es cierto ese proceso que vos decís, es interesante, no es algo que está naturalizado digamos, se da. De hecho, digamos, fue algo, por Allá eso te quizás decía, esté naturalizado o en un momento se cortó, mucha decís. fuerza. No, tiene muchas, pero es como que se renueva, me parece, el compromiso así, digamos, por supuesto que están
todos los que nos formamos en esa época, que estamos apoyando, Ahí va. pero no creo que seamos determinantes, es como que fue un proceso, es un factor más importante, pero digamos, creo que fue interesante yo, por ejemplo, participé de una jornada que hicieron en el centro de estudiantes, al principio de todo, invitaron a algunos profesores a hacer música, y había 30 alumnos, y vos tenías 2 meses después, y estaba tomada la facultad, o sea, fue un crecimiento, digamos, estaba el centro de estudiantes muy crítico, y estando comprometido, y mucho apoyo de la unidad académica, o sea, de las autoridades, no solo de los docentes. La posición es crítica de toda la unidad académica. Es cierto, por ahí eso que vos decís, claro, ahí es lo que vos llamás como algo que ya está como una tradición, es cierto, como una fuerza. ¿Sentís que hay como que está instalado de esa forma? Lo político, sí, la Sí, crítica política está, sí, es cierto. ok. Bueno, por otro lado, estás investigando en una palabra, vamos a utilizar como una palabra bien tópico, trilladísima, pero la usamos aquí, la hemos nombrado, que es la psicología del arte, digo, la palabra arte me refiero. Te iba a preguntar también, ¿por qué? Yo puedo intuir por qué, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Por qué llegaste ahí? ¿Por qué estás investigando sobre eso? ¿Por Sí, qué? Puede ser por qué, cómo, para qué, todo eso, digamos. sí. Bueno, fue uno de los temas así que más me convocó siendo estudiante, digamos, como me llevaba a preguntarme sobre es el tema de la música, de la influencia que tiene la música en el comportamiento, en las actitudes, el estado de ánimo. Bueno, hemos compartido en ese sentido con de antaño, es como la música es como parte, ¿no? Uno, De nuestro, el ha sido hábitat. parte de nuestro vínculo y de la dinámica. Maravilloso, tal cual. O sea que de Sí, alguna manera, digamos, yo te lo preguntaba también por esto, porque nosotros creo que empezamos haciéndonos amigos o empezó nuestro vínculo a partir de la música, siempre lo cuento esto, ¿no? A partir de las bandas de música o de la música, si bien compartíamos la universidad, pero la charla se inicia cuando yo tenía una remera con una portada de un disco de The Cure y vos me dijiste, ¿te gusta The Cure? Me parece maravilloso siempre esa anécdota. Y ahí me decís, yo toco la batería, me gusta The Cure. Bueno, eso por un lado. esas es las raíces, sí, y perdón, y te decía, después la lectura me llevó a Vygotsky, y cuando leí la psicología del arte de Vygotsky, ahí Ah, me tocó hay un muchísimo. libro que se llama Psicología del Arte. Sí, Ok. es la tesis doctoral de Vygotsky, que en ¿Cuándo, 1995 la ¿Cuándo defiende. leíste eso? ¿Cuándo te acordás que leíste eso? Y eso lo leí alrededor del año 2005, 6, 7, no recuerdo exactamente, pero hace unos 20 años atrás. O- ¿Qué leíste ahí que te impactó? ¿Qué te pasó ahí? la psicología del arte, en Vygotsky yo me acuerdo, ahí, bueno, primero que le hubiera dedicado tanto, digamos, era un aspecto bastante ignorado. Cuando nosotros nos formamos en los 90 no estudiamos la psicología del arte de Vygotsky, habíamos leído los clásicos de Vygotsky, Por eso, al menos conocíamos al autor, por supuesto, conocíamos al por suerte, autor, porque es un autor que también políticamente hay toda una decisión si leemos Vygotsky o no. Hay autores que son súper políticos como él, ¿no? tal cual. Él decía en un pasaje, te digo así, bueno, estamos Hmm, conversando, eh, él decía en un pasaje, cuenta que hay un pintor que está con su discípulo y entonces está trabajando en su cuadro el discípulo y pasa el pintor y le hace un par de retoques así. Y entonces el discípulo lo mira y dice, pero maestro, usted hizo unos toquecitos ahí y apenas unos toques, dice, y cambió todo, dice. Y entonces Vygotsky toma ese ejemplo y dice, el arte surge en el apenas, ¿no? sí. Digo cosas que me impactaron en su momento, ¿no? Que después, obviamente, pero cómo surge esa expresión, esos pequeños cambios que tienes, que son sutilezas, que son sublimes, que son lo que vos quieras, pero que Sí, son totalmente analógicos y muy... sí. está bien, hoy en día, digamos, como hay toda una cuestión muy técnica del arte, que es muy profunda, muy compleja, incluso hasta muy
digital, computarizada, ¿no? Que ese conocimiento. Pero esos pequeños me dieron que pensar, lo mismo, bueno, él en ese libro le dedica mucho espacio a la literatura. Y la explicación que da del arte, porque toma a Freud, pero se aparta de Freud y él dice, bueno, hay ciertos procesos que hacen, digamos, a cómo dialécticamente el arte juega con la materia y con la forma, ¿no? Y cómo estructura de alguna manera un proceso que tiene una demora y que va haciendo emociones que son muy complejas, va entramando emociones que son muy complejas, que son incluso mixtas y que son hasta a veces contrapuestas, es decir, alguien nos atrae en un texto y a la vez nos da miedo que le pase, o sea, el miedo, el placer, el, el rechazo que después se muta, ¿no? Cómo se muta a veces en los personajes, cómo va cambiando. Eso pensando en ¿estás hablando del proceso creativo o del que se acerca a la obra? Claro, ahí está hablando del espectador, porque la psicología del arte en su comienzo le dio mucha más importancia, digamos, en el estudio a la reacción del espectador. A Hoy en los día también hay todo efectos, un claro, a capítulo, los claro, efectos, sí. cómo se logra. Después, en el acto creativo, digamos, bueno, hay toda una tradición, ¿no? Bueno, ahí, digamos, la cuestión de Aristóteles, de cómo la trama, ¿no? Todas esas cuestiones que son muy estudiadas después por Brunner, también siguiendo a Vygotsky. Pero bueno, todos esos temas cuando leí, viste, como esos discos que decíamos antes, nos noquean, ¿no? Que te gustan mucho, que te identificaron mucho. Luego, bueno, después lo tuve que poner en conversación, digamos, por eso yo estoy haciendo una tesis doctoral que trata el tema del arte, pero más que nada en relación con la formación de psicólogos, y qué espacio tiene el arte en la formación de psicólogos, qué espacio tiene, digamos, después lo que son las partes aplicadas, puede ser la rama bien investigativa, digamos, que venía, digamos, Fechner, la escuela de Wundt, digamos, pero Fechner anterior es el que inicia con todo eso, con la experiencia estética, digamos, el famoso psicofísico, digamos, medía, digamos, de alguna manera como la respuesta estética frente a, digamos, en una forma crítica en ese momento, digamos, muy ligado al arte a la belleza, en ese primer psicofísica 1860, ¿no estoy hablando? Entonces, cómo, bueno, la proporción áurica impacta en el espectador, pero bueno, la genialidad absoluta, ¿no? de Fechner. Tal es así que él, digamos, hay toda una corriente, digamos, que está la Asociación Empírica, de Estética Empírica en Europa, que de alguna manera lo reivindica a Fechner, lo pone en un lugar, digamos, es una asociación de estética experimental que organiza los congresos cada 2 años a nivel mundial, que reúne todos trabajos interdisciplinarios hoy, digamos, ¿no? Pero bueno, si vos entras a la página, uno de los grandes, como padres fundadores de ese campo, está Gustav Fechner. Vygotsky estudia Fechner, bueno, le da otra perspectiva diferente, ¿no? Dialéctica y todo lo que sabemos de Vygotsky, pero ahí un poco, ahí conocí ese campo gracias a esa lectura de Vygotsky, y después, bueno, me fui formando. Hoy en día el trabajo que hago es más, porque está en un programa de formación que tiene que ver con lo narrativo, entonces yo voy entrevistando a psicólogos que trabajan con arte y psicología o que trabajaron en algún momento y que lo integraron a la formación. Y dentro de qué rama, cuando decís arte, decime algún ejemplo, a ver, lo que más has visto de aplicación por parte de psicólogos, qué rama del arte sería. Y está el cine comunitario, por ejemplo, que tiene una tradición, claro. Y ahí, bueno, en lo que es en psicología, bueno, el secretario de Extensión de Psicología actual, Carlos Juan Romay, es uno de los, digamos, que ha desarrollado muchísimo el campo del cine comunitario. Que acá a veces también lo he escuchado como cine debate, como ese concepto. Claro, bueno, ellos le sería, dan como otro sentido, pero ¿qué en sería nuestra cine época se decía así. comunitario? ¿Qué sería? ¿Qué es?
Claro, ellos trabajan en la producción, en lo que es la construcción, digamos, por ejemplo, en grupos, ya sea de personas, por ejemplo, que están en un contexto de encierro, por ejemplo, y elaboran el guión, elaboran Ok, la yo pensé construcción. que maravilloso, podemos pensar en Radio La Colifata como un Por ejemplo, ese lado. claramente, Exacto. claramente, claramente, cómo olvidarnos. De paso, me hiciste acordar, vamos a meter, cuando este, esté la entrevista compartida, esta entrevista, que seguramente va a tener una segunda parte, porque hay mucho para hablar, vamos a poner los links de cosas que van a ir linkeadas a esta charla, ¿no? El disco de Manu Chao con la colifata. Por otro lado, yo te iba escuchando y pensaba, vos lo estás hablando desde el punto de vista investigativo, que es maravilloso, lo que me estás contando me encanta, pero también siento que vos a la par tenés y has tenido y de hace mucho tiempo una actividad artística vos. Entonces, ¿también te pasa que las estás complementando a conciencia? Quiero decir, todo lo que vos le llamás, me estoy formando, la formación, como terapeuta y vos como artista, ¿cómo lo ves eso? Digamos, ¿tratás de integrarlo? ¿Te das cuenta de eso? Sí, 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 sí. Sí, a mí siempre que puedo lo integro a algún taller de composición de canciones, es lo último que hice, digamos, en la Fundación Nada Mayeuti. menos, nada Eh, menos. eh, ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿cómo fue? Durante todo un año, el año pasado trabajamos Un sobre, año es un montón. es un montón, sí. O sea que bueno, viste que muchas veces esos talleres duran un poquito tiempo, un fin de semana, pero qué bueno sostener la propuesta esa en particular. Sí, Entonces, es un poco era, que en nuestra época nos había impactado mucho, de Sara Paín, vos siempre me sí, comentabas, que la conocimos. Nos fue a claro. dar una clase. Claro. Bueno, ella nos había impactado mucho en su momento. De ahí saqué la idea esta, pero ella lo aplica en el arte terapia, ¿no? Sí, en las artes plásticas, creo, En las ¿no? artes plásticas. Mm, mm. Bueno, pero están trabajando todo un tiempo en un cuadro, ¿no? El atelier de Francia. Saqué esa idea y la extrapolé a la música y lo llevé a componer canciones. Y bueno, que trabajen en sostener la composición de una canción. De una, Sí, un poco. Si te digo así cuáles son las ideas madres, digamos, de una forma que ninguna es mía, pero están todas combinadas de una forma por ahí singular. Una es la de Sarapaín, otra es la de eh, Suárez, no me acuerdo del nombre, Daniel Suárez, de la UBA, que es filósofo. Él trabajó mucho tiempo en lo que es la edición, juega muchísimo con el tema de la edición, ¿no? Él trabaja en lo que es literatura, no en, ok, digamos, él trabaja en lo que es la documentación de las experiencias pedagógicas, pues es bien el área de la pedagogía. ok, bien. Lo que él hace, digamos, La un grupo. curaduría. Claro, pero la curaduría la hacen los propios participantes. ¿Se Perfecto. entiende? O sea, la edición, perdón. O sea, no la curaduría. La edición, Sí. O hay sea todo un que trabajo el espíritu es el grupal. mismo, la intervención. Alguien trabaja en su experiencia, Maravilloso. en su obra, y Contame se va. cómo ha sido concretamente vos, digamos, lograste o estaba en tu intención armar un grupo, la idea era armar un grupo o era un trabajo individual el que vos dabas, era No, grupal, no, grupal, grupal. grupal. El año Entonces, pasado fue una experiencia grupal, ¿ese grupo se ha podido mantener a lo largo del tiempo? se cerró la experiencia y todo, sí, a lo largo de ese tiempo, sí. Bien. Sí, 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 sí. Sí, es un Y, desafío interesante. Después lo presentamos en una radio, que es la de Pablo Garcilaso, digamos, un programa que tiene Pablo Garcilaso en la KLA, sí. ¿Y Sanos de la Sociedad. qué es lo que presentaron? Las canciones que habían, las composiciones que se hicieron, compartieron la experiencia. ¿Cuáles eran los requisitos si es que lo sabía? Cuando vos das a conocer este taller, ¿cómo lo diste en llamar? Sí, de creación de canciones. O sea, Bien. A ver, eh, abrís que como si fuera una
¿Dejás un lugar abierto para que se pueda inscribir y pusiste algún requisito? No, claro, está dentro del programa de tratamiento que tenemos abierto, no era necesario, podía ir otras personas de la comunidad, pero nosotros Ah, tenemos un programa en la Fundación Mayéutica de ah. tratamiento por consumos problemáticos. Entonces, Estaba dentro de ese lugar los de primeros trabajo. convocados estaban, digamos, personas que sabían de música y que les gustaba, porque Tenían hay que interés. Vos veías que tenían un interés. ¿Ya habían alguno de ellos tenían experiencia o no importaba eso? y tenían, algunos tenían experiencia, digamos, de bandas y Bien, bien. claro. Mm. Eh, Volviendo a esta pregunta, cuando realizás el laburo y sucede, digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Empezás a confirmar algunas cuestiones teóricas, investigativas, por llamarlo de alguna manera? ¿Ves que no sentís también que la psicología se va escribiendo todo el tiempo? Quiero decir, ¿qué pasó después acerca de tu experiencia desde lo práctico y qué pasa con la investigación teórica? Sí, claro, bueno, lo que pasa es que tenés como niveles diferentes. Hay un nivel que es recontra teórico, el que hablábamos recién con Vygotsky, y después tenés la rama más aplicada, que es la musicoterapia, la arteterapia, que nosotros los psicólogos quedamos de alguna forma, no somos una voz por una cuestión lógica, no tenemos un título de musicoterapeuta pero estamos siempre habilitados para hacer algún taller. El psicólogo es como un tallerista hiperespecializado, ¿no? Porque trabajamos siempre en alguna institución, nos convocan, a algún taller inventamos, ¿no? Es Eh, así, exactamente. Mm. el- la experiencia sí, no llegó a, digamos, un nivel, no logré, digamos, a ese otro nivel teórico donde vos, del que estábamos hablando, más de la psicología del arte, no, es más una aplicación, ver los efectos en los usuarios, documentar lo que los usuarios, sí, a nivel investigativo, qué les pareció a ellos. De hecho, unos estudiantes de psicología terminaron su tesis de grado investigando justamente qué importancia tenían las prácticas artísticas en los dispositivos de consumo problemáticos. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, podemos hablar un montón sobre eso. Conozco y he realizado cosas así. Me hiciste pensar, recordar un par de situaciones que no los había pensado así, pero bueno, viste que a veces uno tiene cosas incorporadas o herramientas o intervenciones y después te pones a pensar y esto que te decía yo, tenés naturalizado la lucha y el compromiso de las pibas y los pibes en la uni, pero no es natural. Una Claro, es cierto. construcción, fue una construcción, ¿no? Y esto que me estás diciendo también es un montón, y por ahí lo tenemos naturalizado. Digo, ¿por qué, Sammy? Porque nosotros hacemos eso. Quiero decir, por ejemplo, ¿a vos qué te pasa a vos como artista cuando te pones a componer canciones? ¿Qué es lo que qué es lo que te sucede a vos? Digo, vos lo tenés también, quizás estás convencido porque para vos resulta terapéutico. Totalmente, sí, sí. De hecho, el componer canciones es algo que yo tengo como alguna manera, como una medida de hasta dónde estoy estresado, por decirlo de alguna forma. A ver, Si ¿cómo me sería paso eso? cierto nivel, no puedo, Cómo sería la, a ver, por la vamos a negativa. O sea, hacer un si recorte estoy muy de, estresado, no puedo componer absolutamente nada. Cuando me recupero, ya recupero esa capacidad de compositiva. No importa, digamos, si la canción es buena, mala, digamos. Que poder imaginar una canción es algo que lo logro hacer cuando no estoy, o estoy en un nivel de estrés bajo, ¿sí? Si estoy muy pasado, no puedo ni imaginar la música, ni algo que como perder la capacidad de imaginar y de crear música a causa del estrés, digamos, sería, ¿no? bueno, me encanta lo que decís, es para cortar en un short esa parte. Te pregunto por qué, a ver, ¿qué explicación le das vos a eso? Podemos, desde la psicología, digamos. Porque estaba pensando también en cuántas obras que hemos escuchado y nos han gustado incluso, que están realizadas bajo totalmente situaciones estresantes, ¿no? Y situaciones dolorosas, ¿no? De artistas, digo. Pero no es el método que más te gusta, no es tu búsqueda por ahí. ¿Por qué crees vos que pareciera que cuando vos te sentís estresado, qué es lo que crees que hace, que parecería
la cuestión creativa queda como anulada? ¿Cómo la podemos llamar? ¿Cómo lo podemos... Sí, es un tipo ¿Cómo de lo explicás estrés vos? particular que tiene que ver con el trabajo, ¿no? O sea, como el hipertrabajo, digamos, esta cuestión. Claro, pero quiero decir, Pero, digamos, uno lo no podría quiere pensar que hasta te podría dar más letra para hacer un tema punk, si estás muy estresado. ¿Se entiende lo que te digo? ¿Qué pasa si lo interesante. damos vuelta y yo te digo, no, saca, viene un terapeuta, vamos a suponer, y al revés, ¿no? Con una colaboración, que sería lo que haces vos con estas personas, y te dice, bueno, saca la bronca. Sí, hay dos cuestiones distintas. Vos me preguntaste algo personal y por ahí a otra persona le pasa eso que vos decís. O sea, a mí me pasa ¿Cómo te pasa a vos personal? ¿Te que pasa cuando que estoy muy estresado no puedo crear nada, pero no es lo mismo estar estresado que estar dolido. Es decir, por ahí en la composición perdiste a alguien y te sale la mejor canción, digamos. No, Ah, ok. no ¿A me qué le refiero a llamas eso. vos? ¿A qué te referís con Claro, estar estresado? el estar estresado es cuando estás trabajando 10 horas diarias y, digamos, llegás a tu casa y no puedes combinar dos ideas, Sabes al que en la borde del entrevista, burnout. exactamente, te iba a decir, la entrevista anterior con Luis González, y le hizo mención al burnout, ¿no? Y fíjate, una vez más, eso también da para otro encuentro, cómo este término aplica, mira vos, ¿no? Qué paradoja, muchas veces a nuestra profesión o a personas que trabajan con gente, ¿no? Que muchas personas trabajan con gente, pero me refiero en este rol, ¿no? Ya sea docentes, personas en hospitales, ¿no? Cómo la mayoría de las casos de burnout se presentan en estas actividades. Mm. ¿Seguís con eso? En algún momento, digo, ¿qué es lo que crees que sucede como para que te desestreses? ¿Qué te desestresa? Bueno, el bajar, digamos, poder no hacer nada es algo que ayuda muchísimo, pero bueno, no siempre se puede, pero tomarse un descanso, ir a ver una película al cine, bueno, contactarme con el arte de alguna forma me ayuda a bajar, pero no. Claro, ahí es donde volvemos a esto de lo que te Mm. decía, ¿y por qué no lo hacemos antes para que produzca el efecto, ¿no? Que sería ponerte a tocar la guitarra, pero sin tanto, yo te entiendo, quizás lo que vos me estás diciendo es cuando me empezás a poner la cabeza, que sería componer una canción, o al menos de lo que conozco de cómo es tu forma de encarar la cosa, eh, no sé, a ver cómo lo ves, cómo crees vos que es tu forma de componer hoy? Siempre ha sido la misma. No, varió. Bueno, ahora estoy trabajando en un disco A ver, que, vamos a comentar de paso. pues, claro, ya que estamos hablando de actividad artística, es decir, sí, el proceso de creación es muy complejo, pero yo me refiero a esto cuando a veces surge esa especie de inspiración que es muy de vez en cuando, después todo trabajo, pero en la cual podés imaginar, integrar con todo el cuerpo, digamos, la sentís a la canción y parece que el primer fragmento de la melodía está incluida toda la armonía, todo es como que ves la totalidad de alguna manera que te da una especie de éxtasis o de cuestión, así, una especie de emoción muy intensa, digamos, ¿no? Una vez que sentís eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, eso es claro, lo grabás de alguna manera, de algún registro y Ah, ok. después lo trabajás meses. ¿Grabás Sí, qué grabás? ¿Un tarareo? ¿O grabás un puede texto? ser ¿Qué un grabás? tarareo, puede ser sacarlo en la guitarra y grabar. Ah, entonces vas a agarrar un instrumento. Mm. Ahí Ambas está. cosas pueden ser, o sea, que algún registro quede y después la composición armónica, ahí bueno, va variando. Esa misma melodía pasa por un montón de experimentaciones, qué sé yo, bueno, eso es un ¿Y qué proceso pasa y la parte rítmica? ¿Qué es lo que crees que sucede? ¿La pensás también o sale lo que sale, rítmicamente hablando? la música siempre está más del lado del sentir, digamos, o sea, me parece, más que del pensar, es cierto eso. O sea, cuando vos interpretás, pero todo ese proceso, claro, hay un entrevero de sentipensante complejísimo que es muy Complejísimo, hermoso. difícil. Claro, pero te lo pregunté a propósito porque vos hiciste hincapié en lo armónico y lo melódico, digo, y lo rítmico, pero Claro. porque ahí estoy proyectando yo, porque yo muchas veces arranco de lo rítmico. A mí me parece interesantísimo Ah, grabar, como si te dijera, grabar un beat, grabar algo rítmico.
se entiende, y a partir de ahí ver qué metemos ahí adentro. Está Viste bárbaro. que de alguna manera con tanto hip hop a nivel mundial, creo que lo rítmico es lo que más está como de figura y fondo. ¿Puede ser? Sí, tiene una presencia, Tiene mucha presencia lo rítmico. sí, y un desarrollo enorme. Aparte, bueno, también la facilidad que tiene ahora de el procesamiento de lo rítmico. Antes el baterista era el que tenía que ir con Mm. metrónomo y no se podía equivocar porque, digamos, si no había que volver todo a grabar la cinta para atrás, digamos, era un laburo chino. Y ahora, viste, es una cuestión, Bueno, incluso pero decís composición de el cosas que no se baterista, pueden tocar. está bien, pero también vamos a decir que vos sos baterista. ¿Cómo lo vivís vos eso? ¿Cómo lo acabas de decir? Y yo pertenecía a esa generación de que había que grabar con metrónomo y hemos hecho esa presión sobre el baterista. Pero digamos, lo que tiene una apertura ahora es decir, vos podés incluso componer cosas que no la va a tocar nadie, digamos. O sea, Mm. eh, Que lo no es lo digital mismo, ¿no? ¿Cómo no podría es lo decir? mismo, claro. O paneos así increíbles de Sí, profundidad sí, que te dan ahora es hermoso. impresionante. Sí. Y, Bueno, pero somos de una época bien analógica y creo que en cuanto a la utilización de la herramienta, el instrumento, y sin embargo vos seguís laburando de esa forma con instrumentos analógicos o laburás con instrumentos digitales. eh, yo trabajo más con lo analógico, pero después cuando voy al estudio y ahí sí empieza lo digital, digamos. Bien, bien. Sí, Empieza, y ¿de qué forma? ¿Vos tirás ideas o vos las metés mano? yo, en ese sentido tengo una forma, digamos, compuse un disco y ahora va a ser el segundo y con la misma gente, que son, bueno, algunos son psicólogos, Fernando Baldini, Diego Payeta, que es un poeta muy reconocido acá en Mar del Plata, Demian, bueno, Isaac, que es el que hace la producción y el que más Sí, el maneja que va a todo. producir. Sí, Llevo una buenísimo. idea con bastantes arreglos yo que y después aparece la intervención de los otros y está con la total apertura que se vaya transformando eso, ¿no? No ¿Aparece hay, porque lo empiezan a tocar ahí como un ensayo? Ah, mira qué interesante. Me encanta. O sea que hay como si fuera, podemos pensar que es como una especie de banda que se armó. Se armó una banda ahí. claro, ellos, sí, una pequeña comunidad que, bueno, nos reunimos, no tenemos por ahí la frecuencia de una banda, pero bueno, el primer disco lo tocamos en la universidad, hicimos un par en la Biblioteca Parrera también, digamos, en varios lugares así, muy diferentes, pero ahí sí hubo un ensayo muy fuerte. Estaban las composiciones, se intervinieron de manera múltiple y se fueron transformando y después las tocamos y después las grabamos. Eso fue el proceso Bien. anterior. Ah, bien, bien. ¿Esto es una manera parecida? Y ahora lo que hice, llevé las grabaciones de las guitarras y las voces en lo de Viclo Record. Y bueno, ahora van a intervenir, y bueno, donde nos podamos ir reuniendo, vamos a ir también. La expectativa es que pase lo mismo, que se transforme y que quede. Pero ya hay una grabación de voz y una grabación de guitarra, en eso es diferente. La vez pasada hicimos más el proceso clásico de la grabación por la batería, digamos, ¿no? Todo. Ah, ok, ok. Va, Bien. va a ¿Cuál transformarse. es tu idea? ¿Qué querés grabar? ¿Un álbum, digamos? ¿No sabes? Son ¿Un seis álbum? temas. O sea, ¿Eh? son seis temas. Seis temas, seis temas Mm, que ya los tenés listos, digamos. mm. Bien, tienen que ver los seis temas, ¿se puede contar algo? ¿Preferís no contar nada y sacarlo todo de sorpresa? No, bueno, tiene algunas cuestiones. El disco anterior era más una cuestión autobiográfica que tenía que ver con qué le pasa a uno después de atravesar toda la experiencia de hacer rock muchos años, de banda, y cómo se va entramando con lo cotidiano, es decir, las parejas, los hijos, porque también todo está atravesado de alguna manera ¿Qué por la te experiencia parece? cultural del rock, los Claro, claro. amigos, y bueno, las Eso canciones. el álbum un poco hablaba de todo eso. El primero sí, hablar de todo eso. Y este es la- es una continuación de alguna manera, porque yo lo que veo que no. eh, Quedaron cosas pero, por decir. sí, pero está el autobiográfico, bueno, está mucho
hay una canción que le dedico a mis viejos, pero más que nada pensarlo en digamos, el contexto crítico, digamos, bueno, mis viejos migraron, digamos, pero no la migración externa, sino la migración interna, digamos, de lo rural a insertarse en un mundo industrial. Y uno ve, digamos, se entrama con la experiencia que va teniendo uno en lo que tiene que ver con el proceso de ser psicoterapeuta, ¿sí? O sea, esa sensibilidad que te va expandiendo y de alguna manera a veces pucha, digamos, como un joven de 18 años se fue y si vos lo querés ver, lo pensás ahora en el contexto actual y decís, qué impresionante, ¿no? Irse de un campo a instalarse en una pequeña ciudad industrial con hábitos totalmente diferentes, el apoyo entre hermanos, se hicieron una casita entre los hijos, un montón de cuestiones de la biografía, no terminamos más si me meto ahí, pero digamos, eso me llamó mucho la atención y cómo esas cuestiones de protección hacia sus hijos, también la De cuestión, ¿no? eso, digamos, de esto Ese habla la impacto, canción, de esto habla sí, metafóricamente, por supuesto, digamos, digamos, bien. sí, ¿Por, sí, sí, por qué decís metafóricamente, muy por qué por metafóricamente. supuesto decís? Y porque, digamos, si no te cuento todo esto, capaz que vos escuchar la letra y decís, mejor escuchar Ah, la letra de no, Flaco porque Espineta, podía me parece. ser, porque quizás sea tu forma de componer, porque viste que hay formas de contarlo, o otro Exacto. estilo es contarlo así, contarlo como me lo estás diciendo, pero te gusta más ir por la parte metafórica, o por lo menos acá para la canción. Vamos, como para ir terminando, yo siento esto, Sergio, vamos a tener que hacer una segunda parte, porque siento que recién arrancamos y quiero preguntarte varias cosas y que hables de varias cosas Cuando vos y ya quieras. llevamos más o menos una hora para que no se haga tan extenso, pero quiero para ir cerrando esta que pensemos, y es para continuarla, tu actividad como psicólogo hoy. Ya algo me has contado y hemos estado hablando, pero quiero decir, es muy compleja la pregunta porque sé que no es muy compleja, digo, pero para pensarla de cómo qué sé yo, cómo, no sé cómo preguntarlo, cómo te sentís hoy laburando como psicólogo. Digo, hago reforzamiento en él porque pasar muchos años, ¿viste? Muchos años. Sí, Entonces, digo, a veces a mí me sirve, ¿viste? Me es inevitable parar un poco la pelota y ponerme a pensar, ir y venir, a ver, ¿no? Revisar mi actividad, me parece maravilloso ese laburo. ¿Cómo vas vos con eso? ¿Qué es lo que concretamente estás realizando? ¿Hay un trabajo además como terapeuta en consultorio particular? ¿Cómo es eso? yo del consultorio particular me fui retirando. Tengo algunos usuarios que tienen que ver con procesos que tenían, digamos, complicaciones a nivel de salud, cuestiones así que los quise seguir acompañando, los sigo acompañando. Ellos quisieron que los siga acompañando, digamos. Qué bien, sí. Eh, Pero después, más que nada, está el tema del trabajo en la institución, Fundación Mayéutica, de consumos problemáticos. Ahí coordino grupos. Estás claro, estás ahí digamos, claramente con un rol muy importante, que te lleva, te ocupa mucho eso, ¿no? Tu actividad y tu rol. Exacto, sí, sí, estoy Sí, ok. soy uno de los directores terapéuticos, así que tengo, bueno, todo un equipo, digamos, apoyando, digamos, en el día a día, que lo que tiene que ver con los consumos problemáticos es una dinámica de la clínica que Mm, eh, es más compleja que la clínica, digamos, clásica, sí, digamos, ¿no? Me parece. claro. Hay un equipo interdisciplinario que tenés de alguna manera, que no pasa todo el tiempo, digamos, por ahí es una fantasía, ¿no? Esta cuestión de que si trabajás en consumo problemático es como una especie de alarma permanente, ¿no? Pero no es así. Pero pasan cosas, digamos, que en las cuales hay que hacer Sí, intervenciones complejas. un poco sí es así, un poco Mm. sí es así. Lo que pasa que me parece que desde mi experiencia que he realizado en ambos campos, tanto en lo comunitario como en lo individual, con estas cuestiones, yo lo que siento, lo que me ha pasado es que muchas veces cobra más alarmante todo precisamente porque hay un trabajo en equipo. Parecería que uno, creo que a veces tiene la fantasía que cuando se trabaja en equipo, tiene su complejidad, digo, trabajar en equipo. Sí, ni hablar. Entonces, a veces todo se infla más, ¿viste? Es lo que me ha pasado a mí, porque infla me refiero a las formas de pensar diferentes acerca de la problemática, ni más ni menos, ¿no?
Yo tuve Totalmente, sí. experiencias sobre todo en lo interdisciplinares, que son tan polos opuestos, ¿viste? Que digo, che, a veces no, digamos, hay que ser como muy cuidadoso para elegir el equipo de trabajo, cuando podemos elegirnos. Yo básicamente la mayoría de las veces no lo pude elegir, es lo que había. Y por otro lado, es muy interesante porque uno aprende un montón, inevitablemente. Ya sea hasta de esa diferencia, aprendes un montón de tu tolerancia, digo, te pone muy a prueba a vos, ¿viste? Tiene como el trabajo individual en consultorio, tiene como su zona de confort de ir, pareciera como autovalidándose todo el tiempo, ¿no? Es como más fácil. Me autovalido o el que me valida es la persona, el consultante es el que valida. Y a veces, y hasta ahí nomás. Claro, es cierto. Lo que pasa es que el consultorio tiene, digamos, vos estás trabajando con una persona, un usuario, por lo general, no siempre, ¿no? Pero que tiene como cierto nivel de organización y autonomía, digamos, que hace de su demanda, que dispara digamos, la consulta de psicoterapia, que en el caso de los consumos problemáticos es como una demanda que se va a construir. Entonces es todo un proceso muy complejo ahí de subjetivación, digamos, que va transitando, digamos, que es diferente, digamos, de alguna manera, bueno, quien llama, digamos, al consultorio ya tiene por supuesto, va a variar, más endógeno, más puesto afuera, pero de alguna hay un punto, digamos, de deseo puesto ahí, si querés, en el sentido clásico. Y la persona que Implicación está subjetiva. en la comunidad, ¿no crees que también está ahí por algún deseo? Claro que sí, pero no siempre, digamos, la persona lo transita de esa manera, digamos, con la característica de la demanda de quien asiste a un Sí, consultorio. ok, ok. Hay una diferencia que vos notás en cuanto a la búsqueda, ¿no? Interesante. Qué interesante, ¿no? Como a veces el famoso dispositivo, el concepto del dispositivo, eh, de alguna manera va influyendo, va condicionando el tratamiento. Quiero decir, el dispositivo condiciona inevitablemente el abordaje terapéutico. Mm. Sí, totalmente. Yo en este momento estoy en ambulatorio, ¿sí? No es una comunidad terapéutica. Estuve muchos años, estuve 10 años en una comunidad terapéutica estatal, Mm, eh, sí, y una experiencia muy linda, pero bueno, ya es también otro nivel de complejidad y otros actores, digamos. La figura de un operador socioterapéutico es mucho más, tiene otra potencia. Nosotros no tenemos, de hecho, no tenemos operadores socioterapéuticos, somos todos psicólogos. eh, Hay acompañantes terapéuticos, pero no psiquiatras, digamos, no hay una figura como la del el operador socioterapéutico en las comunidades terapéuticas clásicas, digamos, tenía una cuestión de ordenar lo cotidiano y le llevaba una demanda a veces incluso arrasadora para la propia persona, ¿no? Que jugaba en ese rol, digamos, como porque por las instituciones, digamos, las características de muchas veces hay carencias, digamos, entonces de responder, bueno, esto que hablamos del burnout, que decías vos muy bien, o sea, digamos, la persona se ve sobrepasada por experiencia, digamos, bueno, por ahí hay algunas que están en el libro, ¿no? Que compartíamos, que charlamos antes, el de la comunidad terapéutica, claro, ese, de Eduardo Zamorano. lo Bueno, ahí tengo. habla hay todo un capítulo sobre los operadores terapéuticos, los cuidadores que cuidan, cómo cuidar a los cuidadores, sí. ¿Cómo cuidar a los cuidadores? La seguimos, mi estimado Sergio, para la próxima. ¿Te parece? ¿Cómo no? También podemos ver, vamos a dejar unos días entre entrevista y entrevista, tanto para la gente como para nosotros también, pero a veces digo, puede coincidir en el tiempo una entrevista y después se comparte con otro tiempo, porque siento que que recién empezamos, hay mucho para hablar, porque tenés mucho recorrido, y me parece súper interesante que lo sigamos. Cuando vos quieras, Fer, El buenísimo. cuidado de los cuidadores me parece un retema con esa frase porque yo recuerdo, me hiciste acordar hace bastantes años acá en Bahía Blanca, alguien tuvo la excelente idea de empezar a hablar de estos temas y de ofrecer charlas. No sé si alguien de la ciudad o alguien que lo trajo a otra persona, pero me acuerdo que se llenó. Yo fui y era un lugar que estaba lleno de gente. Digo,
wow, era como un, viste, digamos, era un síntoma eso. ¿Qué pasa que se llenó? La temática convocó. ¿Quién cuida a los que cuidan? Decía el titular. Era repotente. Claro, bueno, y el capítulo de ese libro, que es de Eduardo Zamorano y de Graciela Yarul, está bárbaro ese capítulo que toca justamente esa. Sí, es totalmente una temática. ¿Esos libros cómo se pueden conseguir? Están en la. eh, se lo ¿Están, podrían. están en Si digital? alguien. Está de alguna. Bueno, algunos capítulos están en la cátedra de Psicología Jurídica, de la Facultad de Psicología. Hay fragmentos que están en. Y después está escribirle a Eduardo Zamorano, que es Claro, la editorial conectarse. Invisible, sí. Y después están a la venta en las librerías, es decir, están. Bien. Básicamente Mar del Plata y quizás en el país también. Tanto no, yo a Santa Clara lo vi. En Santa Clara, digamos, en la Bien. provincia de Buenos Aires lo vi, pero Bueno, bueno, maravilloso. Vamos a tener una segunda parte. Ha sido un honor para Terapia de Moda, que es este espacio. chavo, fue Bye un bye. placer.